Jacobo Greenberg Silverbaum. Los chamanes de México. Volumen 6. La voz de Ver. Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Primera parte. El desarrollo de los chamanes. A Carlos Castaneda. A Milarepa. Cuando los videntes ven, hay algo que les explica todo a medida que se lleva a cabo el nuevo alineamiento. Es una voz que les habla en el oído. Si esa voz no está presente, el vidente no está viendo. Después de una pausa momentánea, siguió explicando que sería igualmente falaz decir que ver es oír, pero que los videntes habían optado por usar la frase «la voz de ver» como norma de un alineamiento fuera de lo común. Dijo que esa voz era algo extremadamente misterioso e inexplicable. Mi conclusión es que la voz de ver pertenece solo al hombre, dijo. Quizás ocurre porque el hablar es algo que nadie más hace, además del hombre. Los antiguos videntes creían que era la voz de una entidad de increíble potencia, íntimamente relacionada con la humanidad, un protector del hombre. Los nuevos videntes descubrieron que esa entidad, a la que llamaron el molde del hombre, no tiene voz. Para los nuevos videntes, la voz de ver es algo incomprensible. Dicen que es el resplandor del estar consciente de ser que toca las emanaciones del águila, como un arpista toca el arpa. Carlos Castaneda, El fuego interno. Edición México, 1984, página 76. Introducción. Este libro analiza uno de los más interesantes hallazgos obtenidos durante la investigación acerca de los chamanes de México. Este estudio del chamanismo mexicano se inició alrededor de 1976 y se formalizó 10 años después, cuando el CONACYT y la UNAM formaron un convenio de colaboración para rescatar el conocimiento autóctono de los chamanes mexicanos. De esta manera, nació lo que hoy se conoce como Psicología Autóctona Mexicana, investigación de la que esta obra es un producto. En los primeros volúmenes de Los chamanes de México se presentaron, en sendos capítulos, estudios acerca del trabajo, la cosmovisión y la vida cotidiana de algunos de los más experimentados psicólogos autóctonos de México. En este volumen, se realiza un análisis teórico de lo que, para el autor, representa el más profundo logro del chamanismo mexicano, el contacto con el ser y su producto, la voz del ver. La Enciclopedia Británica define al chamán como aquel hombre que sabe. En los chamanes de México se sostiene que la sabiduría del chamán proviene de su capacidad para establecerse y mantenerse en contacto con el ser. Y este contacto con el ser ha sido uno de los más deseados estados que los hombres de conocimiento de diferentes culturas han querido lograr. Durante este contacto se manifiesta lo que parece sustentar la conciencia humana desde una plataforma común y fundamental. Esta plataforma de sustentación no se encuadra, en realidad, en ningún sitio específico y concreto, sino que, más bien, se localiza en el origen de la psique, en el lugar desde el cual surge cualquier pensamiento, en el silencioso territorio de la mismidad del yo puro. La hazaña del verdadero chamán es, además de poder situar y mantener su experiencia en la esfera del ser, activar con ella la conciencia de su propio estado y, desde su silencio, comprender su experiencia y su conciencia, así como la de otros, es decir, activar la voz de ver. Esta última implica la capacidad de comprender la experiencia y sus correlativos. Cuando la voz del ver se refiere a la experiencia del ser, aparece la voz del ser. La voz del ser habla acerca de lo que sabe, situándose en experiencias tan fundamentales y por lo tanto comunes, que quien la escucha siente que se habla de sí mismo desde lo más profundo de la mismidad. Este libro está dividido en 6 capítulos dedicados a elucidar la voz del ver, los niveles de los chamanes, su correspondencia con un eje hipotético de unificación y las bases teóricas que fundamentan la experiencia y poderes chamánicos. Estas bases teóricas se presentan a lo largo de todo el volumen, asociado con la teoría sintérgica.
Este libro fue posible gracias al convenio PCCSCNA-030756, suscrito entre la Facultad de Psicología de la UNAM y el CONACYT. Jacobo Grinberg Silverbaum, julio de 1987. Capítulo 1. Los niveles de los hombres de conocimiento. Hacer cualquier clasificación del conocimiento ha sido una meta apetecible para algunos pensadores y una desagradable, aunque inevitable, necesidad para otros, entre los que se encuentra el presente autor. Necesidad inevitable, porque en su ausencia lo que podría ser orden y claridad se mantendría amorfo y vago. Desagradable, porque lo más útil es inclasificable, y para lo que no es, ninguna clasificación es totalmente justa y abarcante. De hecho, clasificar es suponer que existen categorías rígidas de la realidad, cuando éstas únicamente existen en forma arbitraria, en nuestras transformaciones racionales y conceptuales. En el caso del chamanismo, lo anterior debe resguardar al lector de considerar la clasificación que propondré como rígida y absoluta. Después de esta advertencia, me atrevo a considerar, de acuerdo con nuestros estudios, la existencia de por lo menos 5 niveles chamánicos generales, los que podrían clasificarse de la siguiente manera. Nivel 1, chamán nahual. Nivel 2, chamán. Nivel 3, psicólogo autóctono. Nivel 4, curandero o médico tradicional. Nivel 5, aprendiz. Dedicaré los siguientes capítulos al análisis de estas categorías generales y mencionaré sus características distintivas fundamentales y el eje cualitativo sobre el cual están colocadas. 1. El chamán nahual. El primer nivel es el del nahual. El chamán nahual es el hombre de conocimiento por excelencia, es el maestro de maestros, el creador de nuevos linajes o el sucesor y guía de linajes del pasado. El chamán nahual posee el poder y conocimiento que le permiten ejercer un control sobre la materia, sobre la mente o sobre ambas. El chamán nahual posee un control total sobre su propia conciencia y mente, y conoce técnicas que permiten ejercitar y desarrollar ese control. Ejemplos conocidos de chamanes nahuales mexicanos son Doña Pachita, de la Ciudad de México, Don Panchito, de Yucatán, Don Juan Matus, de Sonora, Doña María Sabina, de Oaxaca. 2. El chamán. El chamán ocupa el siguiente nivel de desarrollo. Al igual que el chamán nahual, el chamán es un maestro, pero todavía no ha llegado a la perfección del primero. Ocupa un lugar preponderante dentro de un linaje y ha alcanzado un grado de poder suficiente como para controlar su propia mente, así como modificar algunas condiciones del espacio-tiempo. Es capaz de curar enfermedades. Generalmente posee grandes conocimientos en medicina tradicional y herbolaria. Ha sido sometido a un entrenamiento riguroso y ha recibido una o varias iniciaciones que le permiten estar en contacto con nuevos niveles de la realidad. Son ejemplos conocidos de chamanes: Don Lucio de Morelos, Don Antonio de Chiapas, Don Rachpech de Yucatán, Doña Josefina de Oaxaca, Doña María de Yucatán. 3. El psicólogo autóctono. El psicólogo autóctono forma la siguiente categoría o nivel. Se dedica a la labor terapéutica, tanto psicológica como médica. Es experto en diferentes técnicas de curación, pero no necesariamente es un maestro, ni ocupa un lugar de guía dentro del linaje. A él acude la comunidad en busca de alivio para sus dolencias físicas, emocionales y psicológicas. Posee un grado considerable de poder, pero es incapaz de modificar la materia ni el espacio-tiempo. También tiene acceso, aunque limitado, a otras realidades de la existencia. Son ejemplos de psicólogos autóctonos que hemos estudiado: Doña Pragedis de Morelos, Doña Licha de Puebla, Don Florencio de Morelos, Doña Sara de Quintana Roo, Don Rodolfo de Veracruz, Don Lorenzo de Yucatán, Don Antonio de Quintana Roo,
Don Atanasio, de Chihuahua. 4. El curandero. El curandero es el personaje que ejerce una labor terapéutica autóctona, cuyo número en México sobrepasa con creces a los demás que hemos considerado en nuestra clasificación. Prácticamente cualquier pueblo y ciudad de la República Mexicana cuenta, por lo menos, con un curandero. El curandero, generalmente, es especialista en una sola técnica. Cuando ejerce varias técnicas, una de ellas es su especialidad y las otras se supedita a la primera. Por ello, el curandero es un especialista nato. Este personaje se dedica a curar y sus pacientes saben que pueden acudir a él únicamente cuando su dolencia cae dentro de la especialidad que maneja. Tiene ciertos conocimientos de psicología autóctona y en ocasiones los utiliza, pero sobre todo ejerce su especialidad en forma directa. Entre estas especialidades se encuentran la de huesera, pulsador, herbero, etc. No nos hemos dedicado al estudio sistemático de los curanderos mexicanos, por lo que referimos al lector interesado a las publicaciones del Instituto Nacional Indigenista, que sí los ha estudiado. 5. El aprendiz. Existe un número abundante, pero indeterminado, de discípulos o aprendices de las otras categorías. Generalmente, el aprendiz comienza siendo discípulo de un curandero. Si su talento lo permite y su constancia y paciencia son adecuadas, puede convertirse en curandero y después en psicólogo autóctono. Para ser chamán, es necesario ser elegido desde el nacimiento o en una etapa posterior. Esta elección es, generalmente, a través de algún acontecimiento sorprendente, como en el caso de Don Lucio, quien se convirtió en chamán después de haber sido herido por un rayo y permanecido en estado de coma durante 3 años. Obviamente, existen personajes que ocupan una posición intermedia en las categorías que hemos considerado. Por ejemplo, Doña Licha, de Puebla. Ella recibió una iniciación chamánica que fue relatada en uno de los volúmenes de esta serie, y, sin embargo, es una psicóloga autóctona. En realidad, Doña Licha está en camino de volverse chamana, siempre y cuando acceda totalmente al poder que le fue conferido durante su iniciación. El hecho de que no pase a la categoría siguiente de desarrollo indica que la iniciación no es suficiente, aunque sí indispensable. El desarrollo a través del eje chamánico es una labor ardua y compleja que requiere de una total entrega y un compromiso absoluto con las fuerzas que guían el desarrollo chamánico. Desgraciadamente, a medida que la tecnología moderna se apropia y sustituye las costumbres y tradiciones de los habitantes de México, el desarrollo chamánico sufre menoscabo y en algunas ocasiones el chamán actual es el último representante de todo un linaje que morirá con él, porque no existe un discípulo lo suficientemente capaz de ser electo para ser iniciado y convertirse en sucesor. Un caso patético en este sentido es el de Don Lucio y el de Don Panchito, quienes no cuentan con discípulos sucesores, aunque tienen un número considerable de aprendices y seguidores.